21 de diciembre, llegamos al final del año 2025, prácticamente estamos en los últimos días. Y bueno, cuando miras hacia atrás y ves, yo creo que ya me estoy haciendo mayor porque se me pasa el año así, ¡pum! Y empezamos en enero y digo que ya estamos en diciembre otra vez. Así que, pero han pasado muchas cosas en este año 2025, cosas buenas, cosas malas, y podemos hacer un recuento y podemos mirar hacia atrás, pero a lo largo de todo este año hemos podido ver la fidelidad de nuestro Dios. Y las canciones han estado muy bien elegidas, porque el tema de hoy era Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando nos olvidamos como personas y como iglesia de que Dios parece que nos ha abandonado, vuelve ese niño de Belén a decir, aquí estoy. He venido para estar en medio de vosotros, para habitar en medio de vosotros. Y me encanta la época de la Navidad. En casa siempre la hemos celebrado mucho desde niña. Mis padres se encargaban de que todo estuviera muy decorado, de que de verdad hubiese una evidencia de que era algo diferente. Era una época del año que era marcada porque había una celebración fuerte. Porque si no hubiese nacimiento, no habría muerte. Entonces el nacimiento era muy importante, y luego viene Semana Santa, que evidentemente es nuestra victoria. Pero este nacimiento, que lo marcó la historia, que hay un cero para nosotros de antes y después, es tan importante que lo celebremos. Y hoy en redes sociales se está moviendo tanta información de que las iglesias no celebran Navidad. Y yo salí en redes sociales y dije, ¿cómo que los cristianos no vamos a celebrar Navidad? Si nosotros no lo celebramos, ¿quién lo va a celebrar? Si vas a un centro comercial y estás escuchando, al mundo paz nació Jesús, yo le... ¡Qué bien, qué alegría! Que se escuche por lo menos. Hay un momento en nuestra historia donde el mundo celebra, quizás a su forma, pero están celebrando porque las canciones siguen sonando de que Jesús ha nacido. Y hay cristianos que hoy en día, porque no era el 25 de diciembre el día que nació, bueno, pues el 3 de marzo, el 5 de septiembre, me da igual. Yo tenía un amigo que tenía cumpleaños el 6 de enero. Y claro, el 6 de enero, como niño, ¿quién va a ir a tu cumpleaños? Nadie. Entonces lo celebraba en marzo. Y así ya podía invitar a todos los amigos. ¿Dejaba de cumplir años? No. ¿Dejaba de celebrarlo? No. Simplemente lo varió. Pues igual hacemos nosotros. Da igual si fue el 25, si fue el solsticio, me da igual lo que inventen. El caso es que Jesús nació. Y es nuestra historia. Y es lo importante, que la luz vino hasta nosotros. En los evangelios hay una descripción muy clara, y lo hace entre Mateo y Lucas. Van saltando. Si vamos a Mateo 1, después de la genealogía que hacen acerca del linaje de David, desde dónde viene y cómo José venía de ese linaje, empieza el versículo 18 y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. 2 puntos. Así empieza mi Biblia. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y empieza la narración. No con todo lujo de detalles, pero sí con lo necesario. Y me encanta porque la Biblia es como muy activa, ¿no? Tú la lees y si de verdad no te llega a asombrar, es como, ¿qué ha pasado contigo? O sea, ¿dónde te has quedado estancado? Muchas veces yo leo y digo, pues no me ha dicho nada hoy. Digo, ¿dónde estás, Silvia? ¿Dónde estás realmente? ¿Te estancaste? ¿Dónde? ¿Dónde has perdido el asombrarte por lo que Dios habla y lo que Dios dice? Dios sigue asombrándonos. Cuando escucho historias como la que habéis estado, historias reales de las que habéis estado contando, de personas que están en pleno sufrimiento, tú dices, Señor, ¿qué está pasando? Pero es que es nuestra realidad. El pecado es sufrimiento y el pecado trajo sufrimiento desde el principio. Y nosotros somos tan necios y tan brutos que no queremos ver a este niño de Belén que nació con un propósito. Pero si nos fijamos entre Mateo y Lucas y vas leyendo el nacimiento de Jesús, te das cuenta que el pueblo que era de Israel, que era dedicado a Dios totalmente, que conocía, memorizaba las escrituras y sabía las profecías y estaban esperando al Mesías, ni siquiera ellos vieron el nacimiento de Belén. Solo lo vieron unos pastores, unos magos o entendidos o astrólogos o como queráis llamarlos, y Simeón y Ana.
Nadie más, si leemos las Escrituras, reconoció el nacimiento del niño en Belén. A veces esperamos multitudes en las iglesias, y yo, en Puerto Real somos muy poquitos también, seremos un grupo de 25 o 30 personas. Y yo siempre he anhelado en mi corazón, siempre, Señor, agranda, o sea, quiero una iglesia grande, que sea potente, que en Puerto Real se conozca quién eres a través de la gente que entra en la iglesia. Y cuando ves que no sucede, empiezas todas tus expectativas. Pero es que no se trata de mis expectativas, se trata de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y muchas veces cuando somos iglesia grande, empezamos a perder responsabilidades y empezamos a evitar ser quienes somos realmente en iglesias pequeñas. Porque en iglesias pequeñas nosotros nos necesitamos unos a otros y por fuerza tenemos que estar aquí, por fuerza, porque si no hacemos presencia, aunque muchas veces no tengamos ganas, aunque esté lloviendo, hay algo que me hace mucha gracia, porque decimos, ay, hoy no puedo ir a la iglesia porque está lloviendo, pero sí podemos ir a cualquier otro lado, me da igual, a trabajar, al centro comercial, todo nos parece bien, menos la iglesia. La iglesia en Puerto Real, el año pasado, con la sequía que hubo y que llegaba el verano y que nos iban a cortar el agua, estuvo orando para que hubiese lluvia y para que tuviésemos agua. Y cuando llegaron las aguas, que es verdad que están llegando con mucha fuerza, no como antes, sino que llueve y descarga demasiado, entonces empezamos a quejarnos. Y yo digo, a veces pienso, digo, el Señor lo tenemos medio loco. Que llueva, no, que no llueva, que sí, que llueva, que mejor que no llueva. Y así estamos siempre, pero esa es nuestra inconsistencia porque somos humanos. Y como humanos dejamos que nuestros sentimientos afloren y parecen que está bien que tengamos sentimientos, pero que no sean los que dirijan nuestra vida. Vamos a empezar con Mateo 1. En el versículo 19, lo quiero leer porque es muy cortito, hasta el 25, y es lo que es la esencia del nacimiento de Jesús. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y si vamos a Lucas, que no vamos a ir ahora, vemos cómo el ángel se había aparecido previamente a María, le había dado todas las instrucciones, María estuvo dispuesta y lo mismo sucede como Dios va obrando en las escenas de diferentes personas para que todo llegue al propósito que él tenía y era el nacimiento de este niño. Si José se hubiese ido y hubiese abandonado a María, María posiblemente hubiese sido lapidada porque hubiese sido considerada una prostituta o una ramera por haber quedado embarazada sin haber estado casada dentro del pueblo de Israel. ¿Qué hizo José? Me encanta su posición porque dice que, bueno, cuando tú tienes a tu prometida y se queda embarazada de pronto, ¿qué vas a pensar? Pues que ha estado con otra persona, lo más lógico, ¿no? Pero, sin embargo, dice, como era justo y no quería infamarla, dice, quiso dejarla secretamente. Y me gusta su posición porque muchas veces nosotros no actuamos de esta forma. Cuando nosotros actuamos en caliente, cuando tomamos decisiones precipitadas, podemos afectar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y José era tan íntegro que pensó primero en María, cómo salir de la situación para no desprestigiarla a ella, para que ella no muriera, para que ella no fuera señalada. ¿Cómo es nuestra actitud cuando esto sucede en nuestras vidas? Empezamos a juzgar a la gente, a criticar a la gente, a machacar a la gente. ¿Qué hacemos cuando una persona aparece como María? Aparece que, bueno, hoy en día, antes sí era muy preocupante cuando una chica quedaba embarazada y no estaba casada. Hoy en día ya se ve como algo, pues,
normalizado. Pero quiero decir, no solamente en esta situación, sino en cualquier situación que estemos viviendo, ¿cuál es nuestra actuación? ¿Realmente pensamos cómo no afectar a esa persona? ¿Cómo protegerla? ¿Cómo crear un círculo alrededor de ella? ¿O la atacamos y la machacamos hasta verla hundida? A veces me lo pregunto, muchas veces hasta dentro de los círculos de la iglesia. ¿Cómo somos capaces de dejar caer una persona y verla que está caída y dejarla caída? Porque bueno, pues que se lo merece, ya está. Y dice el versículo 20, y pensando él en esto, José se tomó su tiempo, no fue algo que decidió precipitadamente. Dice que estaba pensando en cómo hacer y cómo salir de esa situación. Y el ángel del Señor aparece en este preciso momento y le da la noticia de que el hijo que espera es del Espíritu Santo. Viene la otra parte. Hay que creérselo también, que viene del Espíritu Santo. Pero claro, tampoco se lo estaba diciendo cualquier persona. Era un ángel que se le había aparecido para darle la noticia. La credibilidad era exacta. Y además le hizo la descripción y le dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Había sido la promesa y la vemos en Isaías 7:14, donde ya había una descripción 700 años antes de que esto ocurriera, de que una virgen concebiría y daría luz a este niño. 700 años antes, toda la historia que vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios lo tiene todo de tal forma concertado que no escapa nada fuera de sus manos. A veces cuando nosotros mismos decimos es que esto está fuera de control, no está fuera de control. Dios sabe lo que está orquestando con nosotros en este mundo. Todo esto aconteció para que se cumplió la profecía que había dado Isaías. Y despertando José del sueño, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Empezó a pensar otra vez? ¿A tomar decisiones? No, dice que obedeció y recibió a María. Se entiende, estuve buscando y leyendo, se entiende que en ese momento tomaron el matrimonio, porque después dice, pero no la conoció hasta que dio a luz. Con lo cual, la única cobertura que podía tener María para no ser lapidada dentro del pueblo de Israel era el matrimonio. Y José tomó esa decisión para cubrir a María y para seguir adelante. Nació un niño increíble, un niño que era Dios mismo para estar entre nosotros. Y me encanta la historia de los magos, porque son personas que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel, no tenían ninguna relación, no conocían absolutamente nada, pero sin embargo eran tan sabios que sabían leer los astros, las estrellas, los planetas, imaginaros, y entonces no tenían evidentemente tanta tecnología como hoy en día. Pero la realidad es que estuve investigando y piensan que por los regalos que llevaron eran de Egipto. Egipto estaba considerada en esa época como parte de la península arábiga. Era Arabia y entonces como que venían de Egipto por los 3 regalos que traían y subieron para ver a Jesús. Es cierto que ellos no llegaron al pesebre, llegaron posteriormente, no se sabe cuánto tiempo después, pero puede ser un año después porque iban caminando siguiendo la estrella, porque hay un versículo que dice... el 2:11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y él no estaba en una casa cuando nació, él estaba en un pesebre. Entonces al entrar en la casa vieron, y dice así, bueno, antes de eso quiero leer el 9, dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron a Herodes, que habían estado hablando con él, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Había una estrella que los dirigió todo el camino. ¿Qué quiere decir eso? Hay una luz. Jesús es luz. Y habéis puesto aquí un árbol que cuando estaba todo oscuro y las velas, todo se iluminaba. Eso somos nosotros. Dios va delante de nosotros. Acordaros con el pueblo de Israel cómo iba, con una columna de fuego de noche y una columna de humo de día, para que el pueblo siguiera a Dios. Y los magos igual tuvieron la señal de la estrella, una luz en el cielo para que los pudieran seguir. Pregunta, ¿cómo los seguían de día?
¿Estaría la estrella o no estaría la estrella? ¿Qué pensáis? ¿O paraban de día y viajaban de noche? Son preguntas absurdas, pero que a veces tienes que preguntártelas porque si no es como que falta la realidad. Aunque muchas veces cuando estás en casa, es verdad que al atardecer el lucero, es Venus, el planeta, se ve de día. O sea que Dios puede hacer muchas cosas. Es verdad que podían andar, pero estas personas evidentemente tenían que descansar en algún momento. Lo cierto es que la estrella los guió y paró justo donde el niño estaba viviendo. Y llamaron a la puerta y se encontraron con el niño y postrándose lo adoraron. Eran gentiles, eran personas que no tenían ningún tipo de relación con el pueblo judío. Y llegaron y vieron a ese niño y se postraron y lo adoraron. Imaginaros, después tenemos en Lucas el tema de los pastores, pero los pastores sí eran del pueblo de Israel, lo que pasa que eran personas como muy desechadas del pueblo judío, porque como eran sucios, estaban todo el día en el campo, además los sábados no podían ir al templo porque, claro, eran sucios y además no podían dejar a las ovejas solas, eso es todos los días estar ahí presente. Entonces eran como la lacra, ¿no?, de su sociedad. Y me encanta porque en Jesús vemos cómo une a todos, o sea, une al pueblo judío, pero une a los gentiles. Desde su nacimiento ya los dos están adorando a Dios, porque muchas veces pensamos que empieza en Hechos con el tema de la iglesia, Pedro y Pablo. No, aquí Jesús ya en su nacimiento estaba diciendo que venía para salvar a todo el mundo sin distinción de personas. Por otro lado, está uniendo diferentes estatus sociales. Gente sabia, gente formada, gente capacitada, venían a adorar al niño. Y gente que no estaba formada, que era gente del vulgo normal, venían a adorar al niño. Y me encanta esta unión, esta simbiosis que hace Dios en medio de nosotros. Solo un bebé, no era Dios mostrándose al mundo con todo su poder, era un bebé que había nacido de la forma más humilde. Curioso porque los reyes cuando llegaron, los reyes magos, yo estoy ya con los 3 reyes magos, no los sabios, los 3 reyes magos, además no se sabe si eran 3 ni nada, pero bueno, por los regalos se supone que eran 3, pero bueno, los sabios de Oriente, cuando tú ves los regalos que le llevaban, tenían un sentido cada uno de ellos, no era porque sí. Primero, estaban preparando, porque a los 2 años sabéis que, no se sabe el tiempo, pero Herodes mandó matar a los niños hasta los 2 años, porque se supone que había pasado un año y medio, nadie lo determina, pero bueno, tenía ese tiempo, ¿no? Entonces, tenían que preparar su huida a Egipto, que ellos no lo sabían todavía, pero estos regalos les permitieron el poder viajar hasta el otro país, porque entonces no era nada barato, ni tenían el dinero para ello. Y los 3 regalos, el oro significaba el reconocimiento como rey. A los reyes se les daba, se les donaba oro en aquella época. El incienso eran las oraciones que se utilizaban en el templo, el olor para que las oraciones subieran hasta el trono de Dios. Y por último, la mirra implica sufrimiento y era con lo que embalsamaban a los cadáveres cuando iban a ser enterrados. Era como una profecía de lo que iba a suceder. Entonces, cada regalo que llevaban tenía un sentido para el niño Jesús. Presentes que llevaron para el reconocimiento de este bebé que nació y que fue de verdad que marcó un hito en nuestra historia y que todo el mundo tiene que reconocerlo porque hay un antes y un después. Y cuando pasamos a Lucas, muy rápidamente, vuelve a hablar del nacimiento de Jesús, de la situación en la que se encontraban y aparece el tema de los ángeles y de los pastores. Pero hay un versículo que marcó mucho mi corazón en estos días y es el hecho de que el versículo 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón.
una mujer embarazada, una mujer a punto de dar a luz, y no hubo lugar para ellos en el mesón. Y me pregunto muchas veces, ¿qué lugar tiene Jesús en mi corazón? ¿De verdad hay lugar en mi corazón para Jesús? Con mis actitudes, con mis pensamientos, con mis formas, en mi familia. ¿Hay lugar para que entre Jesús en mi iglesia? Porque muchas veces en la iglesia hasta le decimos de la puerta para afuera. O sea, ¿de verdad hay lugar? Porque aquí lo vemos muy claro, no hubo lugar en el mesón, pero ¿hay lugar en mi casa? ¿Hay lugar en mi familia? ¿Hay lugar en mi trabajo? ¿Hay lugar donde yo me muevo? ¿De verdad tenemos ese sitio establecido para el Rey de Reyes? ¿O nos hemos olvidado y hacemos, no hay lugar para ti en el mesón? Eso me marcó mucho, en este tiempo lo estaba pensando mucho, porque la gente muchas veces comenta cuando suceden desgracias, ¿y dónde está Dios? Pues donde tú lo dejaste, ahí está Dios. O sea, Dios puede estar en tu corazón o fuera de tu corazón. Pues donde tú lo hayas puesto, ahí estará. Entonces muchas veces la queja es nuestras primeras palabras que salen de nuestra boca. Queja y queja y queja, en vez de ser agradecidos. Y agradecidos por lo que tenemos y por lo que somos. Porque realmente somos lo que somos, porque Jesús vive en nosotros. Porque el Espíritu Santo ha hecho una habitación dentro de mí. Y ese Espíritu Santo tiene que brotar en nuestras vidas para que esta luz, que este árbol está brillando, todo el mundo lo pueda ver. En mi forma de hablar, en mi actitud, en mi forma de vestir, en mi forma, porque muchas veces decimos, no me juzgues por cómo soy. No es que te juzgue, pero es que Dios cambia. Dios transforma vidas y se nota y se ve y se transmite y se lleva. Y hay un mundo allá afuera que todavía no conoce a este niño de Belén. Bueno, lo conocen, sí, de nombre, pero no lo conocen de una forma personal. Y es nuestra misión, porque después, al final de cada evangelio te dice ir a todo el mundo y predicar el evangelio. No a los que nos caiga bien, no a los que queramos, no a los que nos encontremos por el camino. Ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la misión del cristiano, que muchas veces hemos olvidado y creemos que nosotros estamos aquí pues para vivir una vida súper plena, súper bien, que todo nos vaya bien, y no es así. No es así. Nuestra misión es ir y predicar el evangelio donde estemos, donde Dios nos haya puesto. Es el momento de encender esa luz y decir, sí, hay lugar en ti, para ti, en este mesón. No te voy a dejar fuera. Y Jesús nació en un lugar sucio. Estaba entre animales, estaba entre excrementos, estaba entre pajas, estaba en un lugar sucio. Dicen, comentan que no, como vemos ahí, aquí lo tenéis, no está igual, que está en las montañas, perdido en una cueva. No, estaba dentro del pueblo, y lo que pasa es que las casas tenían abajo lo que era la parte de los animales y arriba vivían las personas. Entonces, imaginaros en qué es el símil que podemos ver. Si Jesús nació realmente en un lugar sucio, nuestro corazón, cuando Jesús viene a nacer, es un lugar sucio, que tiene que limpiar y tiene que quitar y tiene que cambiar para que Jesús pueda nacer y empezar a resplandecer. Que seamos esos pastores que con humildad, dice que fueron corriendo cuando recibieron la noticia de los ángeles, fueron apresuradamente, dice la Reina Valera, para ir a ver a ese niño que había sido anunciado. Ojalá podamos ver a la gente que nos rodea venir corriendo hacia nosotros para que podamos contarle las buenas nuevas. Os quiero contar, tengo una amiga desde mi infancia. Yo fui al colegio con ella y hace unos años ella se mudó para Dinamarca y ya perdimos mucho el contacto, pero era muy muy amiga mía de niña, y en el instituto pues siempre estábamos juntas. Y de pronto en junio iba con una amiga a cenar y me encuentro a otro amigo y me dice, ¿te has enterado de la noticia? Y yo, no. Dice, ¿no te has enterado que Beli está en fase terminal de cáncer? Y yo me asusté porque además era de mi edad. Y yo dije, no me he enterado. Y la verdad me afectó mucho. Y el momento no es, tu momento primero es quedarte afectada, pero no es orar. No es decir, Señor, tú sabes lo mejor para cada persona. Entonces le pedí el teléfono, me puse en contacto con ella
Y ya estuvimos hablando, estuve orando por ella, le mandaba canciones, la que no sé si la conocéis, hay una canción que dice Jesús siempre llega a tiempo. Le hablé de la conversión, del nacimiento, aunque ella conoce porque siempre ha estado conmigo desde pequeña, entonces conoce muy bien, pero no ha aceptado al Señor Jesús. Y hablando con ella y orando y todo, le pusieron un tratamiento. Ella tenía cáncer de mama que la había tenido 10 años antes y ya lo tenía reproducido, cerebro, le había cogido muchos órganos y le daban 3 meses de vida. Y orando por ella le decía, Beli, sigue adelante, cree en el Señor, Dios es poderoso, Dios hace milagros, Dios levanta personas. Es día 9 de diciembre y ella me sigue llamando y me sigue diciendo, Silvia, hay un milagro. Está mejorando, le están haciendo análisis y la cosa va hacia adelante, va hacia mejor. Entonces quiero decir, hay un Dios real. Y no quiere decir que si ella hubiese muerto, Dios hubiese dejado de ser real. Sería tan real como cuando hay una sanidad. Pero quiero decir que cuando la gente puede ver que tú oras y tu oración tiene poder, no mi oración, es Dios quien ora, pero ellos ven que hay una preocupación, que hay una realidad, que hay un Dios que realmente cuida de ellos, hay un cambio en su actitud. Entonces, que no seamos como las personas del mesón y le digamos, Señor, en mi vida no tienes lugar. Yo quiero que tengas lugar. Yo quiero que seas Emmanuel, Dios conmigo, que habites en medio de mí, que cuides de mí, que tu habitación esté aquí adentro, que no me dejes, que no me olvides, que no me dejes caer. Hay una actitud por parte de los pastores y es el hecho de glorificar y alabar a Dios por todas las cosas que habían visto y oído. Creo que en nuestra vida hemos visto y oído muchas cosas, pero también hemos visto y oído a Dios hablar directamente a nuestras vidas y traer consuelo. Dios no es glorificado por lo que tenía en ese momento, porque no tenía nada, porque estaba en un pesebre. Dios fue glorificado por quien era Él, por quien es Él y por quien será Él. Dios es Dios eterno, Dios es el Rey del universo, Dios es el que nos formó a cada uno de nosotros y nos diseñó desde el vientre de nuestra madre, nos hizo tal y como somos, con todos nuestros defectos, evidentemente, porque tenemos muchos defectos, pero Dios va modificando, Dios va trabajando, Dios va haciendo y terminamos siendo personas que de verdad la luz cada vez brilla más, no la nuestra, la del Señor Jesús, que está dentro de nosotros, ese Espíritu Santo que sigue moviéndose hoy, que seguimos creyendo que va a traer a personas que no han conocido el Evangelio y que van a llegar a su conocimiento. Sigamos orando, no desesperemos. Creo que la Iglesia tiene mucho por hacer hoy en día. Recordad que cuando Jesús vino no lo reconocieron. Su pueblo tenía los ojos velados. No vieron que el Mesías ya había llegado. Incluso lo podemos ver hasta hoy en el siglo XXI. El pueblo de Israel o los judíos siguen esperando a ese Mesías. Todavía no lo han visto. Con todo lo que Jesús hizo, enseñó y cumplió la ley para que ellos pudieran saber que Él era el Mesías que estaban esperando. Todavía lo siguen esperando. Y nosotros damos gracias a Dios porque aun siendo gentiles, nosotros fuimos injertados en ese pueblo para poder estar hoy aquí sentados. Es un privilegio, considerados de verdad privilegiadas por el hecho de poder estar aquí en este día celebrando el nacimiento de ese bebé que llegó a Belén con un solo propósito, que era el morir en la cruz por cada uno de nosotros para llevar nuestros pecados. Y es verdad que cuando tú has escuchado tantas veces esto, de murió en la cruz para llevar nuestros pecados y salvarnos, limpiarnos, es verdad que llega un momento en que tú lo asimilas de tal forma que ya lo oyes y no causa impacto en ti. Pero es que es un gran impacto. Es que tú antes estabas muerta, según la Biblia, en tus delitos y pecados y hoy estás viva para ir a una vida eterna y preparada. Entonces es muy diferente nuestra situación y nunca deberíamos de perder, jamás deberíamos de perder la gratitud a nuestro Dios por esa gracia
tan grande que derramó por cada uno de nosotros. Y en las iglesias debería de repetirse una y otra vez: Dios derramó gracia. Dios no vino a juzgarnos ni a condenarnos. Dios vino a darnos gracia, a levantarnos una y otra vez. ¿Cuántas dice que perdonarás? 70 veces 7. Si lo multiplicamos, ni idea cuánto es, pero es un montón. O sea, Dios vino a levantarnos, no a juzgarnos y a dejarnos tirado. Cuando pasas por situaciones difíciles y complicadas, donde tienes conflictos con personas, ahí es difícil aplicarlo. Es muy difícil aplicarlo, el perdonarlo, pero cuando tú sabes y eres consciente de que Dios ha derramado una gracia inmerecida sobre ti, tú tienes que dar esa gracia a la persona que tienes enfrente. Te caiga bien, te caiga mal, sea tu enemigo, te haya condenado, haya dicho lo que haya dicho. La gracia de Dios tiene que ser un río que fluya a través de mí hacia las personas que están a nuestro alrededor. Eso fue lo que hizo el niño de Belén. Él no se quejó y dijo: ay, he nacido en un pesebre, ay, yo no quería nacer aquí, ay, yo prefería un palacio, yo prefería estar rodeado de escolta, yo prefería... No, Jesús sabía su propósito y nosotros tendríamos que saber cuál es nuestro propósito hoy en día. Hablamos de... estoy con un grupo de mujeres que ya lo dije y estaba tratando un tema de la voluntad de Dios y me encantó cómo lo trató esta autora, porque es verdad que dentro de la iglesia muchas veces nos pasamos años buscando la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y qué es lo que quiere que haga Dios para mi vida? ¿Y qué quiere que estudie? ¿En qué quiere que trabaje? ¿Y cuál es mi novio? ¿Y quién es mi marido? ¿Y cuántos hijos voy a tener? Y nos pasamos mucho tiempo vislumbrando la voluntad de Dios. Pero ella dice: la voluntad de Dios ya está establecida aquí. No necesitas nada más. Aquí, la voluntad de Dios la encuentras. ¿Cuál es tu propósito para tu vida? Es ir y predicar el Evangelio. Anúncialo, 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 anúncialo. A tiempo y afuera de tiempo. No seas... no seas abrumador. A mí no me gusta la gente que va hablando... a ver, quiero decirlo de una forma correcta. No me gustan las personas que exponen a Dios de una forma... es que no sé cómo decirlo. Es que yo sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo, porque no quiero ofender a nadie. Pero no me gusta cuando tú expones a Dios y todo es aleluya, gloria a Dios. Ah, sí, Dios, pues Dios. No, porque somos personas normales y tenemos que mostrar una normalidad a la gente. No somos sobre espirituales ni súper espirituales. Somos personas que vivimos en este mundo, que tenemos problemas, pero damos gracias a Dios porque nos rescató, nos redimió y estamos vivos gracias a Él. Entonces, vivamos vidas que de verdad sean coherentes, que de verdad mostremos algo al mundo, que de verdad deseen no nuestra vida, sino lo que nosotros tenemos, que es muy diferente. No quiero que me imiten a mí, quiero que imiten al Señor a quien yo sigo. Sigo unas pisadas y quiero que todo el mundo siga esas pisadas. Pero eso hay que decirlo, porque muchas veces cuando tú ves a las influencers, mis hijas que tienen 21, 22, ¿no? ¿No? Claro. Dos por ahí atrás, que se conocen, estas influencers, esta no sé qué, esta no sé cuánto. Y mira, mamá, se compran todo lo que los influencers dicen, esta pintura de labios, esta no sé qué, esta no sé cuánto. Y yo digo, ¿qué capacidad tienen hoy en día las redes de influenciarnos con lo que están ofreciendo? Sea lo que sea, tiene una gran capacidad. Y yo digo, Señor, o sea, ¿por qué nosotros que tenemos un tesoro tan grande no somos capaces de influenciar ni siquiera a los que estamos a nuestro alrededor? Nos pueden decir de todo, pero callarnos no pueden. Porque si hay veces que tú ofendes porque dices algo de Dios y la gente tú ves cómo se ofende. Pero es que yo digo, si tú te ofendes, yo me puedo ofender con lo que tú dices. Os voy a contar un caso porque estábamos en este grupo y hay católicas y yo intento respetar porque mi misión no es que se vayan, sino es que se queden, para que escuchen. Entonces hay partes que yo intento no tocar para que ellos conozcan un evangelio real. Pero una vez vino invitada a alguien del Opus Dei y yo dije, con la iglesia hemos topado. Pero bueno, yo calladita, yo di mi palabra, ella le pareció súper bien, pero de pronto empezó con lo que el Papa, no sé, con lo que el Papa establecía, ¿no? Tiene sus nombres, yo no lo sé porque no lo conozco muy bien, pero me dijo y empezó a decir que María era corredentora y que María salvaba y que María, y eso lo había establecido el Papa.
Entonces yo ya, ahí claro, es como que ya me estoy agarrando a la mesa. Y entonces yo dejé que ella expusiera todo, que ella hablara, y cuando ya terminó, yo dije, me parece muy bien que el Papa lo diga, me parece muy bien que tú lo creas, pero yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Y la Biblia no habla de que María haya salvado a nadie. El único camino es Jesús y la única verdad es Jesús. Entonces saltó otra mujer católica y empecé a decir, por ahí no vayas, Silvia, por ahí no vayas, porque tú sabes que ahí es donde nosotros somos diferentes. Entonces yo le dije, vamos a ver, si ella puede exponer lo que ella cree, yo puedo exponer lo que yo creo. Yo lo estoy exponiendo con respeto, con lo cual yo puedo decir lo que la realidad de la Biblia dice. Es verdad que crea conflicto, pero hay que ser muy sabia para en ese momento cerrar y calmar las aguas. Porque lo que yo no quiero es que el siguiente miércoles esa señora, porque se ha sentido ofendida, que se sentirá ofendida porque la palabra de Dios ofende, pero no porque yo lo haya hecho, sino porque ella se haya sentido por lo que aquí dice, no venga más. No, ha seguido viniendo, gracias a Dios, y yo sigo orando para que Dios de alguna forma llegue hasta su corazón y transforme su vida. Esa es nuestra misión. La palabra de Dios no es para dar así como un martillo, ¡fua! Te doy, ¡fua! Te doy. No, la palabra de Dios hay que ser muy sabias cómo llevarla para que los otros puedan entenderla. Ahora, si después de darla se ofenden, su problema. Yo de ahí me eximo. Pero hay que llevarla con sabiduría, sabiendo siempre adaptarte al lugar donde estás y poder decir, Señor, ahora dame palabra, ahora qué digo y dónde voy, para que todo pueda ser lo mejor posible, ¿no? Representamos a un Dios grande, representamos a un Dios único, representamos a la verdad, el camino, y solamente Él lo es. Entonces, seamos de verdad testigos de Jesús, que esta Navidad podemos aprovechar esas canciones que tocan los centros comerciales para decir, ¿ves? Hasta el centro comercial lo reconoce, hasta el centro comercial lo canta, todo el mundo lo dice, y van celebrando a Jesús, aunque muchas veces no lo sepamos. No olvidemos esta Navidad que estamos celebrando. Jesús es el centro de nuestras vidas y es el centro de la Navidad. Me encanta la Navidad. No he traído mi jersey navideño más feo porque digo por respeto, pero tengo muchos jerseys navideños que yo pongo cada día solo para que me pregunten, ¿y este jersey? Y ahí salgo yo. Así que nada, me encanta la Navidad. Vamos a hablar. Gracias, Señor Jesús, te damos por este tiempo. Gracias, Padre, porque podemos aprender de tu palabra. Gracias porque podemos abrirla. Gracias porque nos asombras con ella, Señor. Gracias porque vemos que todo tiene un orden, que tú sabías de antemano todo lo que iba a suceder. Gracias, Señor, porque mi vida o nuestra vida está en tus manos, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos cuidas. Gracias porque nos levantas. Gracias porque nos animas. Señor, gracias porque en medio de circunstancias muy difíciles y muy complicadas, tú sigues permaneciendo a nuestro lado. Gracias porque hemos visto tu bendición y tu fidelidad a lo largo de este 2025. Señor, te pedimos que el 2026, Padre, esté lleno de propósitos para llevarte a ti y otros te conozcan. Señor, gracias, Padre, por las personas que pones a nuestro alrededor. Toca sus corazones, Señor. Que tu luz sea alumbrada en esta Navidad, que puedan ver algo diferente. Señor, gracias porque nos elegiste, nos escogiste. Gracias por estar aquí hoy en tu iglesia, en tu casa, Señor, para celebrar este día. Gracias por cada una de las personas que está aquí. Señor, bendice esta iglesia, llénala, Señor. Llénala de tu presencia, llénala de personas que lleguen a tu conocimiento. Algeciras necesita un cambio. Gracias, Señor, toda la provincia de Cádiz, toda España, Señor, que podamos seguir creciendo y seguir aumentando, no para nuestra gloria, sino para la tuya, para que como los pastores corran, Señor, a glorificarte y alabarte. Señor, gracias, bendice nuestras vidas, guárdanos, Señor, en este domingo y cuídanos, en el nombre de Jesús. Amén.